Hola clase, voy a hablar un poco de Octavio Paz. Octavio Paz era nacido en el 31 de marzo de 1914 en un pueblo muy cerca de la Ciudad de México, que es ahora la Ciudad de México, justo después de la Guerra Civil Mexicana. Sus padres se llaman Josefina Lozano y Octavio Paz Solórzano, pero Octavio Paz era creído por su madre, su tía y su abuelo paternal. Su abuelo paternal va a tener una influencia muy grande en su vida porque era novelista y también era intelectual muy liberal. Um, Paz asistía al Colegio Williams, que es un colegio privado y católico en la Ciudad de México, y también y luego asistía a la Universidad de México, que es también en la Ciudad de México. Um, y en 1933 Paz publicó su primer libro que se llama Luna Silvestre, um, bajo la ayuda de Pablo Neruda, que vamos a discutir un poco más luego. Um, y cuando Octavio Paz se cansó de estudiar la ley, él fue a la Yucatán donde encontró a su esposa. Um, y en 1937 los dos se casaron y en el mismo año los dos fueron a España, específicamente a Valencia, por un congreso de escritores antifascistas. Um, Allí Octavio Paz publicó su segundo libro que se llama Bajo tu clara sombra y otros poemas, y estaba recibido muy bien um, por todas partes. Después de ir a España, Octavio Paz fue a París, donde descubrió el surrealismo y va a tener una gran influencia en su obra um, más tarde. Um, Antes de regresar a México, Octavio Paz vivía en los Estados Unidos por 2 años, por uno en Nueva York y por uno en San Francisco, pero en 1945 um, Octavio Paz entró en el cuerpo diplomático mexicano, um, donde, um, donde trabajaba por muchos años, pero en 1962 um, hasta 1968 Octavio Paz era el embajador a India, pero en 1968 Octavio Paz denunció su trabajo porque había una protesta de estudiantes radicales mexicanos en la Ciudad de México, y Octavio Paz pensaba que el gobierno no, um, no trataba de hacer la cosa um, correcta. Entonces, para él denunció su trabajo en protesta um, al tratamiento brutal de los estudiantes. Um, y después de denunció su trabajo, en 1971 hasta 1976 editaba la revista, se llama Plural, um,
pero en 1976 fundió su propia revista, se llama Vuelta, y estaba publicado hasta su muerte en 1998. Hay Octavio Paz tenía muchas influencias muy importantes en su vida. Primero, como ya he dicho, Pablo Neruda era muy importante en su vida porque Pablo Neruda animó a Paz para fundar una revista literaria cuando Octavio Paz estaba estudiando, y después Neruda animó a Octavio Paz para publicar su primer libro. Después, perdón, pero la amistad entre los dos hombres estaban perdidos, obviamente, porque con el Congreso de Escritores Antifascistas, Octavio Paz no podía soportar a Neruda, que estaba en favor de mucha gente fascista. Entonces no, entonces perdieron su amistad. Durante su tiempo en París, Octavio Paz conoció al poeta Benjamin Barret, que conocía a André Breton, y este André Breton es el mismo que ya hemos discutido con Miguel Ángel Asturias. Y también Octavio Paz conocí al escritor y filósofo Albert Camus cuando estaba en París. Y Albert Camus es un hombre muy importante en nuestros estudios hoy en día también. Hay una evolución muy interesante en la obra de Octavio Paz porque su primer libro era Luna Silvestre y estaba publicado en 1933. Y este libro estaba el primer libro en su obra, y estaban los primeros poemas en su obra también. Y ya no, todavía no tenía la influencia de España o de París o de los Estados Unidos tampoco. Después, el libro importante es El laberinto de la soledad, con el poema Piedra del Sol. Y este libro hace a Octavio Paz un escritor para to watch, una figura literaria. Estaba publicado en 1950. En el poema Piedra del Sol, es un análisis muy extensivo a México, con la tristeza y la pobreza que mucha gente experiencia, especialmente la gente con sangre indígena. Después publicó su libro Libertad bajo palabra, y estaba publicado en 1969. Y este libro tiene 5 secciones, y en ese libro hay 2 poemas muy importantes en su obra.
Primero es Águila o Sol y Águila o Sol tenía el mapeo visionario de México um, y es el pasado, presente y futuro a la misma vez. Y es muy surrealista. Después hay el poema Piedra del Sol y este poema es nombrado por el calendario famoso azteca y este poema tiene la influencia de, obviamente, de los aztecas y de la gente indígena. Finalmente, un libro muy importante es Conjunciones y Disyunciones, que estaba publicado en el mismo año, 1969. Y este libro es una comparación entre las costumbres orientales y occidentales porque obviamente él era embajador a India por muchos años. Durante su vida, Octavio Paz ha ganado premios muy importantes, pero los premios más importantes son el premio Nobel que ha ganado en 1990 y es obvio porque estamos estudiando Octavio Paz ahora mismo. Y también él ha ganado el premio Cervantes, que es un premio muy importante en el mundo que habla español. Muchas gracias por ver esta presentación y espero que disfrutes la obra de Octavio Paz.